Por si las moscas, vamos a hablar del artista mexicano Julio Galán a propósito de un catálogo que acaba de publicar el Museo Tamayo y también el Museo Marco de Monterrey. Hubo una exposición en el Museo Tamayo, la exposición sigue en Monterrey, pero para hablar de esto me acompaña Magalí Arreola, que ella es la directora del Museo Tamayo. Magalí, muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la diferencia, solamente para ubicar, entre la exposición y el catálogo que se imprime siempre unos meses después? Pues mira, en este caso efectivamente salió con, no diría retraso, pero sí como con un desfase, digamos, en relación con la exposición que tuvimos el año pasado aquí en México en el Museo Tamayo, pero sí logramos hacerlo coincidir con la exposición en Marco y logramos que se incluyeran, por ejemplo, gracias a este desfase temporal, imágenes del montaje, al menos de la Ciudad de México, no de Monterrey, pero bueno, esta es una parte, por ejemplo, que sirve mucho de poder hacer estas publicaciones e incluso asumir ese desfase ya como una cosa natural para justamente que quede como, pues como un rastro y como una documentación de lo que sucedió en salas, ¿no? Cuando yo tomé el museo hace unos años, entre las cosas que nos dimos cuenta es que muchas de las exposiciones que se han hecho los últimos 40 años, tenían documentación, pero muchas no tenían, ¿no? No había documentación visual de lo que fue el montaje. Entonces, bueno, eso creo que es una parte como muy importante para todo lo que es historia institucional y obviamente también te da un poco de rastro de cómo a nivel de la práctica curatorial, cómo se pueden entrelazar precisamente el discurso en papel, digamos, de lo que uno quiere decir, o el discurso del artista y el discurso curatorial, ¿no? Que es ya realmente cómo lo articulas en el espacio. También para ubicarnos, cuéntanos quién fue Julio Galán. Bueno, Julio Galán fue un artista de los 80s, 90s mayoritariamente, o sea, su producción creo que más fuerte se desarrolló durante los años 80s y 90s en México y Nueva York. Él es originario de Musquis, nació en Musquis, Coahuila, y después se muda a Monterrey, crece en Monterrey y realmente ahí pues empieza a forjarse, digamos, su carrera artística de una manera muy local, con un apoyo muy fuerte, ¿no?, de la comunidad local, y eventualmente decide que se quiere ir a Nueva York en el año, me parece, 84, si no me equivoco, 83, 84, y allá por una serie de ocurrencias, ¿no?, que están de hecho narradas en el libro, termina conociendo y codeándose con el ambiente de Andy Warhol, entonces, y eso es realmente lo que acaba como lanzando su carrera artística a nivel internacional, ¿no? Creo que una de las cosas que me parecen más importantes de este libro es que tuvimos la fortuna de contar con un ensayo de Teresa Ekman. Ella es una académica norteamericana y lleva muchos años, o sea, muchos son quizás 10, estudiando la obra de Julio Galán, hablando mucho con la familia. Yo digo, también tuve que contactar a la familia, obviamente, para poder arrancar este proyecto y bueno, aprovecho para darles un agradecimiento porque realmente ellos sí son los que tienen como, digamos, toda la materia prima, ¿no?, del archivo de Julio. Y bueno, Teresa ha trabajado con ellos, ha explorado el archivo durante mucho tiempo y es la primera persona que logra realmente poner, digamos, todas las partes del rompecabezas juntas y escribió para nuestro catálogo un texto biográfico, que eso no había, ¿no? Hay, si no me equivoco, 3, 4 catálogos monográficos, digamos, de exposiciones que tuvo Julio en los 80s y 90s, como más, un poquito como este formato, ¿no?, como más grandes, que no sean catálogos de galería, etcétera, pero, y con, digo, contribuciones muy importantes de gente como de la talla de Sergio Pitol o Carlos Monsiváis, pero como que todos los textos eran de pronto, serán textos muy bonitos y tal, pero muy como líricos de alguna manera, o siendo que vienen de personas que están más como del lado de la literatura, o abordando la obra desde un punto de vista como muy alrededor de la persona y de la
la parte quizás emocional de esta persona o este personaje que proyectaba Julio Galán, pero no había realmente un ensayo que dijera dónde nació, cuándo nació, cuándo se fue, en dónde conoció a Ward, etcétera. Sí, claro. Entonces, pues esto, creo que esa es una de las aportaciones que más gusto me dan de este libro, no contar con el texto de Teresa. Y yo escribí un texto que es más un ensayo curatorial, digamos, que un poquito retomando lo que mencionaba hace rato, o sea, como que explica, digamos, cuál fue mi aproximación y mi acercamiento a la obra de Julio, que en este caso lo que me interesaba hacer era como volver a sacar a flote, digamos, toda la parte performativa de su persona, ¿no? Y utilizo persona más que como la persona que él era, más como el personaje que él creó, y el uso de la fotografía, digamos, para estos fines, ¿no? Que hay una relación muy cercana en su práctica, aunque él fuera realmente mayoritariamente pintor. Y la tercera aportación es un texto que escribió Pablo Soler Frost, que ya no me acuerdo ahorita cuál es el título, pero se llama Una baraja para Julio, una cosa así, y él retoma, digamos, varios de los, ya sea temas o cuestiones iconográficas, es decir, creo que tiene un trabajo iconográfico muy fuerte siempre, o sea, con personajes que vuelven a aparecer de manera muy reiterativa de un cuadro a otro, o escenas incluso, ¿no? Que aparecen de un cuadro a otro. Entonces escribió como estos, digamos, bloques de texto alrededor de estos, pues digamos, manifestaciones, ¿no? de algunos, otra vez, personajes o iconografías, y esos los intercalamos a los otros dos textos y a la, digamos, a la recreación un poquito del recorrido visual de la exposición que hicimos en el libro a partir de toda la documentación, ¿no? de la muestra. Sí, una de las cosas que me encanta de este catálogo y de ciertos catálogos es que, como se trata de un libro de arte, también hay como en la puesta en página, por ponerlo así, hay una reinterpretación, hay una nueva lectura de la obra del autor en turno. Te quería preguntar sobre la importancia de la exposición El Tamayo y la del Museo Marco en Monterrey de la obra de Julio Galán. ¿Por qué estas exposiciones son importantes en relación a las otras que ha tenido y por qué traerlo al presente? Pues mira, creo que Julio sí es uno de los artistas más importantes mexicanos definitivamente del siglo XX, ¿no? Que tuvo toda su importancia en su momento mientras estaba produciendo, es decir, fue alguien, me atrevería a decir, o sea, utilizar la palabra famoso, porque creo que sí era alguien que estaba como muy presente, ¿no? en el ambiente, aunque era alguien también muy retraído, ¿no? Como muy privado por el tipo de obra que manejaba. Yo también creo que el tipo de persona que era, ¿no? Realmente sí era alguien que le gustaba mucho mantener como su privacidad, pero al mismo tiempo era alguien muy extrovertido y muy, pues le gustaba mucho como esta parte como juguetona de ponerse otra vez en escena, pero siempre recalcaba el hecho de que el disfrazarse era una manera también como de esconderse, ¿no? Es decir, otra vez tratando de mantener su privacidad. Y él fallece muy prematuramente en 2016, si no me equivoco. ¿A qué estamos? 23. No, mucho antes, 2006. 2006. Sí. 2006. Y de manera muy prematura, y creo que, pues de alguna manera la obra pasó como empezó a pasar un poquito desapercibida. Sí, o sea, ¿no? como que se tropezó ya al final de su vida, digamos, la apreciación de Julio Galán y pudo haber desaparecido, ¿no? Yo creo que también tiene probablemente mucho que ver como con cuestiones de que, habiendo sido este artista muy exitoso, que vendía mucho, toda la obra estaba realmente como ya localizada en colecciones locales, ¿no? Sí. La mayoría. Y si no, es de alguna manera sí creo que es un artista fetiche, muy ¿no? Bien. Porque hay coleccionistas que de pronto lo coleccionan a él y tienen mucha obra en Chicago, en Nueva York, en Europa, pero muy puntual, ¿no? Entonces creo que eso también contribuyó a que la obra, como pudiera ya estaba, quedarse encapsulada. No se siguió moviendo. Nos tenemos que ir a un corte y regresando seguimos platicando contigo, Magalí. No se vaya, regresamos en un momento.
Por si las moscas, estamos de regreso. Hablo con Magalí Arreola, directora del Museo Tamayo, sobre el catálogo que acaba de publicar de la obra de Julio Galán, una exposición que estuvo en el Tamayo y que se puede ver en el Museo Marco de Monterrey. Hablábamos del peligro de que existía de que la obra de Julio Galán quedara como encapsulada en el pasado y también en ciertas colecciones, y de la importancia de sacarlo a la luz de nuevo, ¿no? Exacto, creo que una de las cosas que me, digamos, interesaba también a la hora de trabajar todo el proyecto y de reposicionar la obra de Julio en el presente, digamos, era como el poder como leerla desde el día de hoy y con las herramientas que tenemos hoy, ¿no? Ajá. Y en este sentido creo que me preguntabas hace rato un poco cuál era la razón, estamos hablando de cuál era una de las posibles razones de que se hubiera quedado como medio dormida, digamos, dormitante, ¿no? Sí, todos estos años. Creo que también tuvo mucho que ver el hecho de que se le solía asociar mucho con todo el movimiento neomexicanista, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. El contexto de la obra de Galán, en que se desarrolló y qué era lo que estaba pasando, de qué manera él también estaba haciendo eso, pero no estaba haciendo eso. Exacto. Creo que, bueno, él, o sea, creo que es también importante decirlo porque sí es, o sea, sí es un dato relevante, era alguien al que finalmente le gustaba leer. O sea, cuando uno lee las cosas que dejó escritas, porque sí escribía también bastante, o sea, otra vez creo que son como este tipo de cosas que cuando uno se empieza a meter un poquito más, no es que haya un libro de escritos de Julio, ni mucho menos, pero te vas dando cuenta que en sus catálogos anteriores, en los que él sí participó, obviamente en este, pues no. Pero sí tenía como mucho cuidado de, pues, de armar todo el libro, ¿no? Tú mencionabas hace rato cómo justamente hay todo. O sea, la parte linda del mundo editorial también es que se vuelve a leer, una puesta en página, es decir, él era como muy activo en eso, ¿no? Creo que estaba muy comprometido como con eso. Entonces, todo el hecho, por ejemplo, de las fotografías que yo me tomé la libertad de incluir en la exposición, una de las cosas que me parecía rara es que él nunca las ponía en la exposición, pero siempre las hacía deliberadamente para los libros, ¿no? Y luego escogía textos y escogía como fragmentos de cosas que quería que acompañaran su. Y esos textos al final sí dicen mucho de todo esto. Y ahí, por ejemplo, o en entrevistas, él dice que el neomexicanismo a él nunca le interesó, ¿no? Y una de las aportaciones también creo que de la investigación que ha hecho Teresa Ekman dentro de todo este proceso, contabilizó los cuadros que realmente pueden entenderse como neomexicanistas y ella cuenta unos 11 o 12 o 13 por ahí, ¿no? Pero realmente es obra muy contada y entre las entrevistas y demás que existen de Julio, que siempre hay que tomarse también con pinzas, por lo mismo que hablábamos de que decía cosas pero luego se retraía, siempre estaba como jugando con eso. Digo, él menciona que cuando se va a Nueva York, obviamente como nos pasaría a cualquiera, sí llega a tener como estos momentos de nostalgia o de tristeza y que los cuadros que tienen que ver como con esa iconografía de la China poblana o este tipo de cosas, la iconografía como más mexicana o el juego de lotería, este tipo de imágenes que asociamos mucho como con la mexicanidad y que eran muy presentes en el neomexicanismo, él dice que vienen más por un tema de nostalgia que por estar como, digamos, comulgando con cierto tipo de lenguajes artísticos, ¿no? Y realmente se demarca mucho del neomexicanismo. Creo que, el neomexicanismo ha tenido como muchas interpretaciones, ¿no? Desde el mundo, digamos, más académico, ¿no? Historia del arte, y bueno, creo que es como bastante, puede llegar a ser bastante polémico para ciertas personas. Era una manera de, digamos, ensalzar la identidad nacional en un momento en que estábamos a punto de firmar el Tratado de Libre Comercio. Tenía que el país aparecer de una manera bajo una luz moderna, pero también orgullosamente nacionalista. ¿No? O sea, no era como un proyecto de Estado, ese es es ser parte de un proyecto de Estado que es parte de la crítica. Exacto, entonces y a partir de ahí como que surge esta otra generación de artistas que se deslindan de la pintura como práctica, para empezar, y luego de toda esta
esta iconografía y todo este discurso que se politizó justamente de la manera en que acabas de decir, ¿no? Entonces yo creo que eso también contribuyó mucho a que mucha gente dijera, es que Julio es un artista neomexicano, que flojera, no es interesante, y un poco otra vez lo que me parecía interesante era como revisitar a partir de el uso de todas estas estrategias, como del disfraz, el travestismo, este tipo de cosas, él podía como retomar ciertos temas que tienen como que ver como con la identidad o con el género desde una perspectiva completamente distinta, ¿no? Y contemporánea, y ¿no? que se volvió con un lenguaje muy contemporáneo. Exacto. Hay un tema que me interesa abordar contigo y es si hizo 11 cuadros, o en fin, pocos cuadros neomexicanistas, hizo un montón de autorretratos, que esa es una característica de la obra de Julio Galán y que está presente aquí en el libro. No solamente son autorretratos en pintura, sino, como dices tú, retratos de fotografía que él se mandaba a hacer, que era una especie como de boceto de la obra que luego pintaría. Entonces, y eso lo hermana, y iremos después a eso, con Frida Kahlo de alguna manera, que es también una pintora que hizo casi toda su obra alrededor del autorretrato, pero son creo que dos estrategias distintas. Hablemos del autorretrato de Julio Galán. Pues mira, digo, ciertamente creo que la mayoría de la obra son autorretratos, quizás la obra más temprana tiene mucho que ver como con la infancia, ¿no? Y toca los temas de la infancia, etcétera, pero como sea, es decir, sí creo que hay cierta, digamos, se podría hacer cierta lectura lineal y cronológica de su obra, aunque es más interesante cuando no se hace así la lectura, cuando no se hace cronológica, y es un poco lo que tratamos de hacer en la exposición, pero efectivamente sí creo que pasa de la obra muy temprana de tratar todos estos temas de infancia y representarse de una manera muy infantil, como un niño, casi como muy andrógino, etcétera, pero un niño al fin, a los cuadros más tardíos, en donde ya hay todo este juego de disfrazarse realmente y ponerse plumas en la cabeza o ponerse falda o no ponerse falda, pintado, etcétera, ¿no? Entonces sí hay como todo esto, pero efectivamente creo que a todo lo largo son todos autorretratos, nomás que van como variando, y sí, esa fue una razón más, justamente digo, el que a Frida se le pusiera como también muy al origen de toda esta como iconografía neomexicana, ¿no? Sí. Él renegaba muchísimo de Frida. En estas mismas entrevistas dice que no tiene nada que ver con Frida, que él no quiere saber nada de Frida. Pero al final también creo que otra coyuntura, el que él estuviera en Nueva York y se le leyera desde Nueva York como un artista mexicano, automáticamente lo recolocaba ahí, ¿no? Entonces también son como estas cosas de, bueno, uno puede generar un discurso desde acá, pero a lo mejor percepción es diferente, ¿no? Y la exotización es vámonos pues a un corte, Magali, porque en fin me has hecho pensar muchas cosas, porque además los 90 es también el momento de apreciación de internacional de Frida otra vez. En fin, hay todo un tema a discutir. Pero bueno, regresamos contigo, no se vaya, seguimos hablando del catálogo de Julio Galán. Por si las moscas, estamos de regreso, estamos hablando de la obra de Julio Galán a propósito del catálogo que acaban de publicar conjuntamente el Museo Tamayo y el Museo Marco de Monterrey, una exposición que hubo en el Museo Tamayo, pero que ahora se puede ver en Monterrey. Magali, una de las cosas que a mí, por las que más me interesa Julio Galán, es todo lo que se puede leer sobre género en su obra. Hay también como un comentario sobre el travestismo, el disfraz. Hay un universo muy rico. ¿Cómo lo recuperan en el catálogo? Pues digamos que en el texto de Teresa Ekman también se hace referencia a todo este tipo de cosas, y, o sea, tanto en el suyo como en el mío curatorial, porque sí... digamos que una gran parte del argumento de la exposición sí estaba como articulado alrededor de esto, ¿no? Del hecho que el poder jugar a
a disfrazarse de algo le permitía, como dije antes, esconder otra cosa, ¿no? Y otra vez, creo que es alguien que nunca habló abiertamente de su sexualidad, vamos, no quería que la gente hablara de eso, y creo que digo, en eso era Dios, absolutamente legítimo, pero pues creo que las cosas están ahí, ¿no? Hay toda esta pintura que tiene que ver como con, o que está hecha a partir, digamos, de toda esta, de unas como sobreposiciones matéricas, en donde hay obviamente capas y como stickers de cosas y tal, como que siempre hay esta cosa de una capa escondiendo a la otra y escondiendo a la otra, o todas las caras, ¿no? Los autorretratos que mencionábamos, en muchos casos pues se repiten, pero creo que es esta idea de que la repetición es diferencia, en vez de ser, ¿no?, como una copia de la misma imagen. Yo creo que al revés, se está como entendiendo como diferencia, y es hablar un poquito de eso, ¿no? Por esa parte, y por otra parte, bueno, en muchos de los cuadros también hace la figura, por ejemplo, y recorta el rostro. Entonces, bueno, otra vez, digo, obviamente no es para que sea una pintura interactiva, ni mucho menos, pero la idea es que pues hay una especie de intercambio de personajes ahí, ¿no? Sí, eso es fascinante. Bueno, en las fotos que también se manda a sacar de sus performances que prefiguran la obra que va a hacer, pues estamos frente a un artista del performance, ¿no? Frente a un artista que es capaz de disfrazarse, de trasvestirse. Yo creo también para ser la persona o la figura que quisiera ser, y como dices tú, para esconder pues la figura de su presente. Eso me parece, como te decía, fascinante de esto, y también, de nuevo, como es un comentario sobre género, de nuevo creo que se parece en otro ámbito, pero se parece a Frida Kahlo. Sí, creo que sí, digo, sí creo que haya... De una manera más contemporánea, ¿no? Pero Exacto. no sé, o de otra manera, pero los dos hablan de todos modos sobre el tema de género. Y mira, creo que de hecho, o sea, es no soy para nada, pero para nada especialista en Frida, o sea, pero sí me parece interesante que efectivamente también ha habido como una especie de recuperación de su persona, muy alejada de todos estos temas nacionalistas o neomexicanistas, no usaría la palabra porque, bueno, lo precede de 100 años casi, ¿no? Pero sí creo que sí ha habido una especie de recuperación de su obra, incluso de su persona, por la cuestión de género, como dices, por la cuestión del feminismo, y también recientemente creo que ha habido como una especie de recuperación toda la faceta, digamos, como surrealista, ¿no? No solo en su obra, sino en muchas. La pasada Bienal de Venecia Totalmente. estaba totalmente enfocada a esto, muy enfocada a estos temas a partir de figuras femeninas, ¿no? También como Leonora Carrington. Es decir, creo que es una parte como muy, muy interesante ya a nivel como global, ¿no? Decir cómo precisamente sí es necesario, o sea, no es necesario, creo que es imperativo regresar todo el tiempo a este tipo de cosas para poderlas volver a ver como con otros ojos, releerlas desde otro lugar, para que puedan como traer a cuenta otro tipo de planteamientos y de significados, ¿no? Y creo que el caso de Julio pues es muy similar a eso, y digo, también tiene toda esta otra vena medianamente surrealista, ¿no? En su pintura, a nivel de la iconografía, a nivel de las narrativas que va haciendo y cómo se van también como desarrollando un poco en el tiempo, ¿no? Es decir, que creo que también, no sé, mucho tiene que ver, me recuerda mucho, y de hecho ahí coincidimos con Teresa al titular el texto y la exposición, que nos recordaba mucho también como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? De un poco también de ahí viene la referencia al conejo. A un conejo partido de la mitad, sí, que es el título de la exposición y del catálogo. Lo que, no me acuerdo si lo dices tú o la académica estadounidense, que él utilizaba el lienzo, digamos, como el espejo de Alicia, ¿no? Es decir, Exacto. como el espejo, es decir, como la vía para introducirse en este mundo fantástico y surreal. Exacto, lo dije yo y lo tomé de una frase de Brassai que escribe sobre las fotografías de Lewis Carroll, ¿no? que es justamente es el otro lado, que el autorretrato es el otro lado del espejo, ¿no?
Pues nos queda un minuto, Magalí. ¿Qué quisieras con lo que se quedara la audiencia sobre este catálogo y esta exposición? Pues nada, lo vamos a presentar el próximo jueves 27 en el Museo Tamayo, entonces ojalá nos puedan acompañar, porque creo que, o sea, fue una exposición que de verdad tuvo como muy buena recepción. Muy, muy popular. Sí, y mucha gente preguntaba por el catálogo y no lo teníamos listo en el momento, entonces, bueno, pues nada más como compartirles y decir que ya está listo y que ya está en la tienda. De hecho, si quieren ir antes de la presentación o si quieren venir a la presentación, pues ahí también lo tendremos y pues ojalá que circule, porque creo que realmente pues es como un momento muy bueno, es decir, no solo aquí, sino creo que a nivel global para la obra de Julio, y creo que sí merece mucho la pena que tenga como mucha más difusión y tenga mucho más pues recepción, no solo en México, sino más allá, ¿no? Pues muchas gracias, Magalí, y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.